¿Alguna vez te has preguntado qué poderes tenían los dioses romanos más allá de lo que cuentan las películas? ¿O qué criaturas aterradoras acechaban en los mitos de la antigua Roma? La mitología romana está repleta de historias épicas, dioses con personalidades únicas y monstruos que te pondrían los pelos de punta. Hoy vamos a adentrarnos en este fascinante mundo, donde el amor, la guerra y la traición se mezclan con seres sobrenaturales que desafían la imaginación. Desde Júpiter, el rey de los dioses que lanzaba rayos como si fueran mensajes de WhatsApp, hasta Venus, la diosa del amor que podía enamorar a cualquiera con solo una mirada, los romanos crearon un universo lleno de drama y poder. Pero no todo eran dioses benevolentes, también existían bestias como la temible Hidra o los sátiros, seres mitad humano, mitad animal que causaban caos donde quiera que iban. ¿Listo para descubrir todos sus secretos? Si te gustan las historias llenas de acción, romance y criaturas legendarias, este vídeo es para ti. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún detalle, porque la mitología romana tiene tantas sorpresas que te dejarán con la boca abierta. Vamos a empezar. La mitología romana es mucho más que un simple conjunto de leyendas, era el corazón de la religión, la política y la vida cotidiana en la antigua Roma. A diferencia de otras culturas, los romanos no solo veían a sus dioses como seres poderosos, sino también como figuras que intervenían directamente en su destino. Pero aquí viene lo interesante. ¿En qué se diferenciaba de la mitología griega, con la que siempre se la compara? Bueno, aunque compartían muchos dioses y relatos, los romanos les dieron un toque propio, más práctico, menos dramático. Mientras los griegos se enfocaban en las pasiones humanas y las tragedias divinas, los romanos veían a sus deidades como fuerzas que debían ser honradas para mantener el orden y la prosperidad del imperio. Los orígenes de esta mitología son un verdadero cóctel cultural. Todo comenzó con las creencias de los primeros latinos, pero luego se mezcló con influencias etruscas, como el culto a los augurios y la adivinación, y, por supuesto, con la enorme herencia griega. De hecho, muchos dioses romanos son versiones adaptadas de los olímpicos. Zeus se convirtió en Júpiter, Ares en Marte y Afrodita en Venus. Pero los romanos no solo copiaron, les añadieron funciones y atributos que reflejaban sus propios valores, como la justicia, la disciplina y el deber. Para los romanos, la mitología no era solo entretenimiento, era una parte esencial de su identidad. Los dioses estaban presentes en todo, desde las batallas, donde se les pedía victoria, hasta las cosechas, donde se les rogaba por fertilidad. Incluso el calendario estaba lleno de festivales en su honor. Sin estos mitos, Roma no habría sido la misma, porque eran el pegamento que unía religión, historia y poder. ¿Cómo imaginaban los romanos el principio de todo? Su cosmogonía no era tan elaborada como la griega, pero tenía un encanto único. A diferencia del caos primigenio de los griegos, los romanos veían el origen del mundo como un proceso más práctico, donde los elementos naturales se iban ordenando bajo el poder de los dioses. No había un solo relato canónico, pero en sus versiones, figuras como Jano, el dios de los comienzos, jugaban un papel clave. Imagínate, Jano, con sus dos caras, representaba ese momento en que el caos se dividía para dar paso al orden, marcando el inicio del tiempo mismo. Pero si hablamos de los orígenes divinos, hay que mencionar a la tríada arcaica, Júpiter, Marte y Quirino, que luego evolucionaría hacia la más conocida, Júpiter, Juno y Minerva. Estos dioses no surgieron de batallas épicas entre titanes, como en Grecia, sino que se fueron consolidando como protectores de Roma, reflejando los valores de una sociedad que priorizaba la guerra, la sabiduría y la ley. Sin embargo, el mito más fascinante, y el que todo romano conocía, era el de Rómulo y Remo. Dos hermanos, amamantados por una loba, destinados a fundar la ciudad más poderosa del mundo antiguo. Su historia tiene de todo: traición, fratricidio y hasta intervención divina. Porque, al final, ¿quién podría fundar Roma sin el favor de los dioses? Hablando de dioses, Marte tenía un rol especial en esta saga. No solo era el padre de Rómulo y Remo, sino también el dios de la guerra, un símbolo perfecto para un pueblo que se expandiría conquistando medio mundo. Los romanos no lo veían como un dios destructor, como Ares para los griegos, sino como una fuerza protectora, un padre guerrero que garantizaba la supervivencia de Roma. De hecho,
El mes de marzo, que lleva su nombre, era cuando se reiniciaban las campañas militares consagradas a él. Así que ya ves, desde el origen del mundo hasta la fundación de Roma, los dioses estuvieron siempre presentes, moldeando el destino de un imperio. El panteón romano estaba dominado por los dii censens, los 12 dioses principales que gobernaban todos los aspectos de la vida. A la cabeza estaba Júpiter, el equivalente a Zeus, pero con un carácter más serio y majestuoso. No solo lanzaba rayos cuando se enfadaba, sino que era el protector del Estado y la justicia. A su lado reinaba Juno, su esposa y hermana, una diosa poderosa que velaba por el matrimonio y las mujeres, pero también podía ser terriblemente celosa, como cuando perseguía a las amantes de Júpiter. La sabiduría y la guerra estratégica caían bajo el dominio de Minerva, la versión romana de Atenea. A diferencia de Marte, el dios de la guerra sangrienta, ella representaba la inteligencia en el combate y las artes. Hablando de fuerzas poderosas, Neptuno controlaba los mares con su tridente, aunque los romanos, menos navegantes que los griegos, lo veían también como el dios de los caballos. Y mientras él agitaba las olas, Marte, el padre de Rómulo y Remo, era el dios de la guerra más respetado en Roma, no un simple dios destructor, sino un símbolo de fuerza y protección para el imperio. Pero no todo era guerra y poder. Venus, la diosa del amor y la belleza, era una de las más veneradas, no solo por su influencia sobre el corazón, sino porque se la consideraba madre del pueblo romano a través de Eneas, el héroe troyano. Apolo, en cambio, era el dios de la luz, la música y la profecía, igual que en Grecia, mientras que su hermana Diana reinaba sobre la caza y la luna, protegiendo a los animales salvajes y a las mujeres. El trabajo duro también tenía su representación divina. Vulcano, el herrero cojo de los dioses, forjaba armas invencibles en las entrañas de los volcanes, y Mercurio, el mensajero alado, no solo movía las palabras entre dioses y mortales, sino que era el patrón del comercio, algo clave para Roma. Finalmente, Ceres aseguraba las cosechas y Vesta guardaba el fuego sagrado del hogar, símbolo de la unidad familiar y estatal. Pero el mundo divino romano no terminaba con los grandes dioses del Olimpo. Existía todo un universo de deidades menores y espíritus que influían en la vida cotidiana de los romanos, a veces de formas sorprendentes. En las sombras reinaba Plutón, el temido señor del inframundo, un dios severo pero justo que gobernaba el reino de los muertos junto a su reina, Proserpina. Su historia de amor y secuestro, sí, como lo oyes, explicaba para los romanos el ciclo de las estaciones. Cada vez que Proserpina volvía a la superficie, la tierra florecía, dando origen a la primavera. Mientras Plutón gobernaba en las profundidades, otros dioses movían los hilos de la vida terrenal. Cupido, ese alado travieso con su arco de flechas doradas, era capaz de enamorar a cualquiera, incluso a los propios dioses, con solo disparar al corazón. En los bosques, Fauno, mitad hombre mitad cabra, protegía la naturaleza y a veces asustaba a los viajeros con sus bromas pesadas. Y no podía faltar Yanes, el dios de las dos caras, que vigilaba todas las puertas, los comienzos y las transiciones. ¿Sabías que el mes de enero, Januarius, le debe su nombre? Para los romanos, la vida también tenía lugar para la celebración, y ahí entraba Bacó, el dios del vino y el éxtasis, cuyos ritos a veces terminaban en auténticos desenfrenos. Pero no todo era diversión, fortuna podía cambiar tu suerte en un abrir y cerrar de ojos, por lo que era mejor mantenerla contenta. Y en cada hogar romano, los lares y penates, espíritus protectores de la familia y la despensa, recibían ofrendas diarias para asegurar la prosperidad del hogar. La mitología romana no sería completa sin sus héroes legendarios, figuras que encarnaban el coraje, el destino y los orígenes mismos de Roma. A la cabeza está Eneas, el príncipe troyano que escapó de la destrucción de su ciudad llevando a su padre anciano sobre los hombros y a su hijo de la mano. Virgilio lo inmortalizó en la Eneida como el héroe que, tras un viaje lleno de peligros y romance, ¿recuerda su historia de amor con la reina Dido? Llegó a Italia para fundar el linaje que daría origen a Roma. Para los romanos, Eneas no era solo un superviviente, sino el símbolo de la pietas, el deber hacia los dioses, la familia y la patria. Pero si hablamos de fuerza pura, nadie superaba a Hércules, el héroe griego adoptado por los romanos con entusiasmo.
Sus 12 trabajos, desde matar al león de Nemea hasta robar las manzanas del jardín de las Hespérides, eran celebrados como hazañas de perseverancia y valor. Los romanos incluso construyeron templos en su honor, como el Ara Máxima en el Foro Boario, donde se contaba que él mismo había estado. ¿Lo más curioso? A diferencia del Hércules griego, el romano era visto menos como un antihéroe trágico y más como un modelo de virtud militar. Y, por supuesto, no podemos olvidar a Rómulo y Remo, los gemelos abandonados en el río Tíber y amamantados por una loba. Su historia es la esencia misma de Roma: lucha fratricida, Rómulo matando a Remo, sacrificio, el primer trazado de la ciudad y un destino divino, su conexión con Marte. Cuando Rómulo fundó Roma en el 753 a.C., no solo estableció una ciudad, sino un imperio que dominaría el mundo. ¿Sabías que el nombre Roma podría venir de él? Pero no todo en la mitología romana eran dioses benevolentes y héroes valientes. El imaginario romano también estaba poblado por criaturas aterradoras que representaban los peligros del mundo desconocido. Entre las más temibles estaba la quimera, un monstruo que escupía fuego con cuerpo de león, cabeza de cabra y cola de serpiente. Solo un héroe como Belerofonte, montado en el Pegaso, pudo derrotarla. Y si hablamos de pesadillas aladas, las arpías eran lo peor, aves con rostro de mujer que robaban comida o incluso a niños, dejando solo un rastro de suciedad y miseria a su paso. Los cíclopes, esos gigantes de un solo ojo, aparecían tanto como seres brutales, como el famoso Polifemo, que Odiseo engañó, como hábiles herreros al servicio de Vulcano. En las aguas, las sirenas seducían a los marineros con sus cantos mortales, llevándolos a un final trágico entre los arrecifes. Y en los laberintos más oscuros acechaba el Minotauro, la bestia mitad hombre, mitad toro que devoraba a quienes se atrevían a entrar en su dominio. Pero quizás ninguna criatura era más icónica que Medusa, la más famosa de las gorgonas. Con serpientes en lugar de cabello y una mirada que convertía en piedra, era tan peligrosa que su cabeza terminó siendo usada como arma por la diosa Minerva. Y vigilando las puertas del inframundo, Cerbero, el perro de 3 cabezas, aseguraba que nadie escapara del reino de Plutón. No podemos olvidar a la Hidra, ese dragón acuático de múltiples cabezas que volvía a crecer cada vez que una era cortada, un desafío que Hércules superó con astucia y fuego. Estas criaturas no solo servían como adversarios para los héroes, sino que simbolizaban los miedos y peligros del mundo antiguo. Además, la relación de los romanos con sus dioses no era algo abstracto o meramente espiritual, era una práctica cotidiana llena de rituales fascinantes. En cada esquina de la ciudad había templos donde los ciudadanos podían honrar a sus deidades, pero sin duda el más imponente era el templo de Júpiter Óptimo Máximo en el Capitolio. Este santuario no solo era el centro religioso de Roma, sino también un símbolo del poder del imperio. Imagínate sus puertas abiertas en grandes festivales, con procesiones de sacerdotes y el olor a incienso llenando el aire. ¿Y qué decir del templo de Vesta, donde el fuego sagrado nunca podía apagarse, custodiado celosamente por las vírgenes vestales, quienes mantenían viva la llama de Roma literal y simbólicamente? Pero la adoración iba mucho más allá de las ofrendas florales. Los sacrificios de animales eran fundamentales: toros, corderos y aves eran ofrecidos según la importancia de la ocasión. Lo más curioso es que los sacerdotes examinaban minuciosamente las entrañas de los animales sacrificados, buscando señales divinas en su forma y color. Y si hablamos de presagios, los augurios eran toda una ciencia. Observar el vuelo de las aves, los rayos o incluso cómo picoteaban los pollos sagrados podía decidir si se libraba una batalla o se posponía una ley. Un mal augurio podía paralizar toda la vida política. Los sacerdotes romanos no eran exactamente como los imaginamos hoy. Los pontífices máximos, entre ellos, Julio César, organizaban el calendario religioso, mientras los flamines se dedicaban a cultos específicos. Pero sin duda las más intrigantes eran las vestales, sacerdotisas escogidas en la infancia para servir 30 años manteniendo el fuego sagrado. Si lo dejaban apagar, el castigo era terrible, pero si cumplían su servicio, obtenían privilegios que ninguna otra mujer romana tenía. ¿Te das cuenta de lo meticulosa que era la religión romana? Cada ritual, cada templo, cada presagio estaba diseñado para mantener la Pax Deorum, la paz con los dioses.
Por otro lado, el calendario romano era un auténtico carrusel de celebraciones donde lo sagrado y lo festivo se mezclaban de forma fascinante. La más famosa era sin duda la Saturnalia, ese increíble festival en honor a Saturno que se celebraba en diciembre y que hoy reconoceríamos como el abuelo de la Navidad. Durante varios días, el orden social se volvía del revés. Los esclavos eran servidos por sus amos, se intercambiaban regalos, velas y figuritas, principalmente, y las calles se llenaban de banquetes y juegos. El lema era Io Saturnalia, gritado con alegría mientras todos se dejaban llevar por el espíritu de la fiesta. Pero si hablamos de tradiciones curiosas, la Lupercalia se llevaba el premio. Celebrada en febrero en honor a Fauno Luperco, este ritual incluía a sacerdotes, Luperci, corriendo semidesnudos por las calles golpeando a la gente con tiras de piel de cabra, y las mujeres se ofrecían para ser golpeadas porque creían que les daría fertilidad. Este extraño festival, que combinaba purificación y ritos de fecundidad, terminó siendo la base de lo que hoy conocemos como el Día de San Valentín. Los romanos tenían festividades para casi todo. Las Vinalia celebraban el vino nuevo, con ofrendas a Venus y Júpiter, las Consualia honraban al dios de los graneros Consus con carreras de caballos, y la Parilia marcaba el aniversario de Roma con hogueras purificadoras donde los pastores saltaban con sus rebaños. Cada fiesta tenía su magia particular, mezclando lo agrícola, lo histórico y lo religioso en una explosión de color y tradición. El encuentro entre la mitología romana y griega es una de las fusiones culturales más fascinantes de la antigüedad. Cuando los romanos entraron en contacto con la sofisticada civilización griega, quedaron maravillados por su rica mitología. Pero no se limitaron a copiar, hicieron un sincretismo inteligente, adaptando los dioses griegos a su propia visión del mundo. ¿Por qué? Porque mientras los griegos veían a sus dioses como seres complejos llenos de pasiones humanas, los romanos buscaban deidades más funcionales que representaran valores útiles para su sociedad y estado. Las diferencias entre ambas mitologías son reveladoras. Tomemos a Afrodita y Venus. Para los griegos, Afrodita era caprichosa y voluble, mientras Venus, su contraparte romana, era también una diosa maternal vinculada al origen de Roma. O Ares y Marte. El primero era un dios de la guerra casi odiado por su brutalidad, pero Marte era respetado como padre de Rómulo y Remo y protector de Roma. Los romanos suavizaron los mitos más escandalosos y enfatizaron los aspectos que reforzaban el orden social. Este proceso no fue casual. Los romanos, siempre prácticos, vieron en los dioses griegos herramientas políticas y culturales. Al adoptarlos, se conectaban con el prestigio de la cultura griega, pero los reformulaban para servir a sus necesidades. Júpiter no solo era el rey de los dioses, sino el garante del poder romano. Minerva no solo la diosa de la sabiduría, sino la protectora de los artesanos que construían el imperio. Fue una reinvención calculada que demostraba cómo Roma absorbía lo mejor de otras culturas para fortalecerse. El ocaso de la mitología romana marca uno de los cambios culturales más dramáticos de la historia occidental. Todo comenzó a cambiar cuando el cristianismo, una religión perseguida en sus inicios, empezó a ganar adeptos en todos los estratos del imperio. A diferencia de los dioses romanos, que representaban fuerzas de la naturaleza y valores cívicos, el cristianismo ofrecía una relación personal con lo divino y la promesa de salvación eterna. Para el siglo IV, lo que había comenzado como un culto minoritario se había convertido en un movimiento imparable que desafiaría los cimientos mismos del paganismo romano. El punto de inflexión llegó con el emperador Constantino en el 313 después de Cristo, cuando el Edicto de Milán legalizó el cristianismo. Pero fue en el 380 después de Cristo, con el Edicto de Tesalónica del emperador Teodosio, cuando el cristianismo se convirtió en la religión oficial del imperio. De repente, los dioses que habían gobernado el mundo romano durante siglos fueron relegados a meras supersticiones paganas. Los templos de Júpiter, Venus y Marte comenzaron a cerrarse, y las estatuas de los antiguos dioses fueron derribadas o reconvertidas. La prohibición de los cultos paganos no fue inmediata, pero sí implacable. En el 391 después de Cristo, Teodosio prohibió todos los rituales no cristianos, incluyendo los sacrificios a los antiguos dioses y la consulta de los augures. Las vestales, que habían mantenido el fuego sagrado de Vesta durante más de 1000 años, fueron disueltas.
Las Saturnalias y otras festividades ancestrales fueron desapareciendo o se cristianizaron. Sin embargo, en un fascinante giro del destino, muchos elementos de la mitología romana sobrevivieron transformados. Los santos cristianos heredaron atributos de los antiguos dioses, y algunos templos se convirtieron en iglesias. El legado de la mitología romana sigue vivo entre nosotros de maneras que quizá no imaginas. Basta mirar alrededor, en la arquitectura neoclásica de gobiernos y bancos, con sus columnas y frontones, vemos ecos de los templos a Júpiter y Minerva. Estos diseños no son casualidad, fueron elegidos deliberadamente para evocar el poder y la grandeza de la antigua Roma. En el arte, desde el Renacimiento hasta hoy, esculturas y pinturas siguen recreando a Venus, Cupido y otros dioses, demostrando que su atractivo visual y simbólico nunca pasó de moda. La literatura tampoco se queda atrás, obras maestras como la Eneida de Virgilio siguen inspirando a escritores contemporáneos, y términos como hercúleo o jovial, derivados de Hércules y Júpiter, siguen en nuestro vocabulario cotidiano. Pero donde realmente brilla el legado mitológico es en la cultura pop moderna. Películas como Gladiador o series como Roma nos muestran rituales y creencias antiguas, mientras videojuegos como God of War o Assassin's Creed reinventan estos mitos para nuevas generaciones. Hasta en los cómics de superhéroes encontramos guiños. Wonder Woman tiene claras conexiones con las amazonas mitológicas, y los poderes de Thor, aunque nórdico, recuerdan a los de Júpiter. Las novelas de fantasía, desde Percy Jackson hasta obras más adultas, siguen encontrando en estos mitos material fresco para crear mundos mágicos. Quizá lo más curioso es cómo la mitología romana colonizó la ciencia. Los planetas de nuestro sistema solar llevan nombres de dioses romanos: Marte rojo como la guerra, Venus brillante como el amor, el gigante Júpiter. Hasta los elementos químicos como el mercurio, por el veloz dios mensajero, o Plutonio, por el señor del inframundo, rinden homenaje a estas deidades. En la astronomía, constelaciones como Orión o la Osa Mayor tienen sus raíces en estos mitos antiguos. Además, como curiosidades, la mitología romana esconde joyas ocultas que pocos conocen, como Terminus, el dios de las fronteras, cuyo culto era tan importante que cuando construyeron el templo de Júpiter en el Capitolio, tuvieron que dejar un hueco en el techo para no molestar a su sagrada piedra fronteriza. O Cloacina, la diosa de las cloacas, que demostraba cómo los romanos divinizaban hasta los aspectos más prácticos de la vida urbana. Estos dioses menores revelan una mentalidad única. Para los romanos, lo divino estaba en todas partes, desde los límites de un campo hasta los conductos subterráneos que mantenían limpia la ciudad. El calendario romano era básicamente un mapa de cultos divinos. Cada mes tenía sus festividades vinculadas a dioses: enero a Jano, el de las dos caras; marzo a Marte, el mes que marcaba el inicio de las campañas militares; y junio a Juno. Hasta los días del mes se clasificaban según su relación con lo sagrado. Los Dies Fasti eran días propicios para asuntos legales, mientras los Dies Nefasti se evitaban para cualquier actividad importante. Un detalle curioso: cuando Julio César reformó el calendario, puso su mes, julio, en el lugar de honor del verano, demostrando cómo la religión y el poder siempre estuvieron entrelazados. Hablando de poder, ningún pueblo supo usar la religión con fines políticos como los romanos. Los emperadores, desde Augusto, promovieron su propia divinización, creando cultos imperiales donde se les rendía culto como dioses. Templos dedicados al genius del emperador aparecieron por todo el imperio, mezclando lealtad política con devoción religiosa. Incluso después de muertos, muchos emperadores eran declarados dioses oficialmente por el Senado, si el siguiente emperador lo aprobaba, claro está. Esta astuta manipulación del mito convertía al gobernante en una figura sagrada, reforzando su autoridad de manera única. Después de este viaje por los mitos romanos, es fácil entender por qué siguen fascinándonos siglos después. Hay algo en estas historias de dioses poderosos, héroes trágicos y monstruos aterradores que toca fibras universales: el miedo a lo desconocido, la búsqueda de significado y esa eterna lucha entre el caos y el orden. La mitología romana en particular nos atrapa porque no son solo relatos fantásticos, sino el ADN cultural de una civilización que dio forma al mundo moderno. Desde nuestro calendario hasta los nombres de los planetas,
Pasando por arquetipos que reaparecen en películas y libros, estos mitos demostraron ser increíblemente resistentes al paso del tiempo. Pero esto es solo el principio. Si te ha gustado explorar el panteón romano, imagina todo lo que otras mitologías tienen por ofrecer. Los dioses nórdicos con sus batallas épicas, los misteriosos mitos egipcios llenos de magia y resurrección, o las fascinantes tradiciones mesoamericanas esperan para ser descubiertas. Cada cultura antigua creó su propia manera de explicar el universo, y todas tienen lecciones sorprendentes que ofrecernos hoy. Antes de despedirnos, quiero preguntarte, de todo lo que vimos, ¿qué ser mitológico romano te impactó más? ¿El poderoso Júpiter, la astuta Minerva, o quizá ese monstruo como la quimera que te dio pesadillas? Cuéntamelo en los comentarios, junto con qué mitología te gustaría que exploremos juntos en el próximo vídeo. Y si no quieres perderte ninguna de estas aventuras mitológicas, suscríbete y activa la campanita. Cada like y comentario nos ayuda a seguir creando contenido. Hasta la próxima, donde seguiremos descubriendo los secretos de las civilizaciones antiguas.